Iniciamos pues dentro de sistemas gráficos del componente fundamental que sería el controlador gráfico, ya empezamos con lo que son las tarjetas gráficas. Aquí en este apartado me voy a centrar sobre todo en las tarjetas gráficas dedicadas, pues son esas tarjetas las que contienen la mayor cantidad de potencia gráfica o características de los sistemas gráficos. Y bueno, tenemos también, que ya hemos introducido en su momento, los controladores gráficos integrados dentro de la CPU. La diferencia es que las tarjetas gráficas se dice que son dedicadas, tarjetas gráficas discretas o dedicadas, las que están fuera de la CPU, que son tarjetas de circuito impreso, donde aparece la GPU, un chip que veremos interno, tienen su circuitería aparte y se conectan en los slots PCI Express por 16, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar fundamentalmente ahora. Muchas de sus características también son extrapolables o trasladables a los controladores gráficos integrados, pero estos normalmente van más limitados por cuanto están dentro de la CPU, tienen menos espacio y sus características de potencia gráfica son más limitadas. Bueno, entonces la idea aquí son las tarjetas gráficas que bueno, ya sabemos que van a actuar entre la CPU y el monitor, lo que decimos se van a conectar al PCI Express por 16. Se denominan tarjetas gráficas dedicadas o discretas a diferencia de las integradas, ¿no? Y bueno, van a tener mayor capacidad de procesamiento gráfico que las integradas, por lo cual son más adecuadas para gaming, workstation, en definitiva para equipamiento que requiere mucha potencia gráfica. Bien, pues esa es la diferencia entre los controladores gráficos integrados en CPU, que lo que tienen es la GPU, un Graphics Processing Unit, dentro una unidad gráfica de procesamiento gráfico, que es dentro del microprocesador, pues hay una parte que suele ser la más grande dentro de lo que es la pastilla de silicio, que es la que se encarga de todas las cuestiones gráficas y que es muy común hoy en día, puesto que ha sido un gran avance, en cierto modo, al no tener que comprar una tarjeta controladora externa. Entonces todo está en la propia CPU, la comunicación es muy directa entre la CPU y la GPU, la gráfica, controlador gráfico. Pero claro, aun siendo muy directo, aun accediendo directamente a la memoria, teniendo acceso a la propia RAM del sistema y directamente a las interfaces que serían de salida, el DVI, HDMI, etcétera, para mostrar el monitor, que eso son unas ventajas y sobre todo el mayor ventaja es el coste económico, no tener que comprar una tarjeta gráfica aparte. La realidad es que las tarjetas gráficas pues tienen mejores prestaciones. Al final, a la hora de mostrar gráficos de mucha resolución, de mover muchos frames por segundo y bueno, todo el tema de renders, de texturas, de polígonos, de imágenes complejas en juegos o en edición de vídeo, en ingeniería, etcétera, para estos campos es más adecuado lo que es la tarjeta gráfica dedicada o discreta, que tenemos aquí donde tiene su GPU con su disipador y su memoria. Bueno, ahí tenéis imágenes de lo que son las tarjetas gráficas típicas. Suelen ser ranuras PCI Express por 16, es el conector estándar. Por 16 porque, bueno, que da mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión, mayor bytes por segundo, entonces se coge el 16 por, no cogemos el 8 por, el 4 por, 1 por del PCI Express, por supuesto vamos al que más, porque esto requiere mucha comunicación entre la CPU y la tarjeta gráfica para todas las instrucciones, el envío de lo que se quiere visualizar por pantalla. Aquí tenéis diferentes modelos de NVIDIA o AMD. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esas tarjetas gráficas? Como decía antes, el GPU, la Graphics Processing Unit, que es un chip, el chip gráfico que está soldado en la propia tarjeta, que en la CPU es un chip gráfico realmente, pero que va pues dentro del propio silicio, ¿no? Forma parte de la fabricación de la CPU. Bueno, pues ese es el que realmente hace las funciones de controlador gráfico y es el que aporta las prestaciones. Todo el resto de circuitería es para mejorar de algún modo lo que la GPU hace o para ayudar a apoyar a la GPU, ¿no? Eh, Porque claro, una tarjeta de estas tiene el chip aquí dentro, ¿lo veis? Eso debajo del ventilador con su disipador y demás, pues se calienta también mucho. Y luego lleva una circuitería adicional pues que permite llevar la señal fuera y también pues unos buses de comunicación entre una memoria que suele tener también interna, en la placa me refiero, para una memoria propia, independiente de la del sistema,
que le va a permitir también pues, acelerar el renderizado de las imágenes, ¿no? Renderizado es la visualización de imágenes por pantalla a partir de las instrucciones de la CPU, o de las instrucciones, mejor dicho, las imágenes suelen ser vectoriales, que son definidas por geometría, polígonos, triángulos, es decir, imágenes geométricas que a la hora de mostrarlas en pantalla se juntan, se renderizan y crean una imagen en 3D, ¿no? Y con unas texturas, y todo eso pues lo va a manejar una tarjeta gráfica dedicada o discreta. Pues como decía, estos serían la GPU, el chip gráfico, el que le da la potencia a todo el controlador. Hay dos fabricantes mundiales líderes totales y prácticamente no hay competencia mayor, que es Nvidia y AMD. Las placas, bueno, las placas del circuito impreso lo que van a añadir básicamente son sistemas de refrigeración, cantidades de memoria, velocidades de buses a menudo diferentes. Aunque haya dos fabricantes de GPUs, lo que sí que las tarjetas gráficas en sí, estas las fabrican distintos, distintos fabricantes, digamos, MSI, Gigabyte pueden vender tarjetas gráficas, lo que hacen es comprar el chip gráfico a Nvidia o a AMD, lo ponen en esta tarjeta la crean ellos, ponen unas velocidades de bus, unas memorias diferentes, un diseño diferente para mejorar, ¿no?, las prestaciones. Entonces hay ensambladoras que se llaman empresas que ensamblan este chip, lo montan en una tarjeta gráfica y lo venden bajo su nombre y su modelo, su marca y modelo. Bueno, las GPUs tienen unas características en cuanto a fabricación pues similares a CPUs. Se utilizan pues las tecnologías que hablábamos de nanómetros, de distancia entre transistores, la integración de transistores, la litografía encima del silicio, la fabricación a base, pues como sabemos, de misma tecnología de los semiconductores, ¿no? El diseño es lo que varía, el diseño, que es la arquitectura de cómo se disponen esos transistores para crear unos bloques de funcionamiento, ¿no? Aquí la cuestión en las GPUs es que como al generar imágenes gráficas, lo que venía a decir era lo anterior, que esto se convierte en problemas geométricos, básicamente, generar imágenes. Y para lo que se ha denominado anteriormente renderizar, crear imágenes en 3D que se mostrarán en pantalla. Bueno, pues las GPUs tienen una arquitectura compuesta de muchos más núcleos. Es decir, se generan CPUs de miles de núcleos pequeños que lo que van a hacer es coger esas imágenes, esos polígonos, esas imágenes geométricas, esa geometría. Cada núcleo se va a encargar de renderizar un poco de esa imagen. Entonces tienen gran cantidad de núcleos. Los núcleos en Nvidia se denominan CUDA y en AMD Streams. Y bueno, es lo que es su diseño interno va a ser así, no es como las CPUs que tienen pues, 4, 6 núcleos, 8, aquí hablamos de miles, que son más pequeños y se especializan en el cálculo y la resolución de problemas geométricos. Algunas gráficas pues, pueden tener dos GPUs aumentando la potencia gráfica, para el cálculo, tener dos GPUs en la misma. Aquí tenéis un ejemplo, dos GPUs. Y bueno, ejemplo de más tarjetas. Esto es el diseño que hablamos de CUDA cores, núcleos CUDA 3584 y aquí para una AMD pues también una disposición de un gran número de núcleos, ¿no? Bueno, pues eso sería un diseño. Esta es una GTX 1080, esta es una Radeon, no sé exactamente el modelo, pero fijaros, una Nvidia y una AMD que tienen muchos núcleos internamente. Esto sería, y tienen incluso cachés internas, ¿eh? Dentro de la GPU tiene una propia caché, aparte de una memoria externa, también auxiliar. Y bueno, aquí tenéis cuestiones respecto a unidades de textura, unidades de geometría. Estos son características de cómo funciona. 12 billones de transistores, son 12.000 millones de transistores. Las frecuencias de funcionamiento, un bus de 2 GHz, que es una especie de overclocking, un 1600, 128 cores cada uno, en total tiene 3584 CUDA cores, unidades de geometría 28, texturas, bueno, pues son características gráficas que maneja esta tarjeta gráfica. ¿Qué tienen también las tarjetas gráficas? Porque decían, una de sus características son las resoluciones máximas que van a admitir. Es decir, unas tarjetas gráficas, si vais a buscar, vamos a cambiar un poco, vamos a ver en el navegador y buscáis
como siempre vamos a entrar en alguna página, por ejemplo PC Componentes, y nos venimos aquí a ordenadores y vamos a PCs de sobremesa. Bueno, aquí ya están montados componentes, aquí, eso es, tarjetas gráficas, ¿vale? Pues aquí tenéis tipo, tamaño de memoria, disponibilidad, tipo gaming, a ver que me aclare yo con este, con tarjetas gráficas, modelos. Bueno, echemos un vistazo, por ejemplo, esta Sapphire, la abro aquí, la Sapphire, una AMD, esta es de AMD, Radeon RX 500 Sapphire, es una marca que ensambla, ¿de acuerdo? No sería realmente AMD, es otro fabricante que coge una GPU de AMD y monta una tarjeta gráfica, ¿no? Y aquí pues tenéis GPU 2304 Stream Procesos, pues ya sabéis cuántos núcleos tiene, la tecnología 14 nanómetros. Otros parámetros, cuarta Graphics Core NX, esto pues también tiene que ver con la arquitectura, el reloj de la GPU que luego comentaremos, memoria, tipo de memoria, el bus de la memoria, tamaño tal. Bueno, pues aquí tenéis las resoluciones, venía a decir. 3840, ¿esto qué es? Pues 4K. Es una tarjeta gráfica que permite a 120 Hz, tasa de refresco, mostrar señales en 4K o a 60 Hz con una resolución algo inferior, 2560. Y eso a través de cada uno de sus conectores que veremos después, el DisplayPort, el Dual Link TVI o HDMI. Es decir, con esto, tasas de refresco, conseguimos estas resoluciones y que van a salir por un determinado conector, ¿no? Pues esto es un parámetro a tener en cuenta en las tarjetas gráficas, llegar a 4K hoy en día o quedarnos en resoluciones más bajas, ¿no? Normalmente eh, la mayoría de las tarjetas ya están llegando a 4K, pero bueno, no todas, pues depende luego cómo muevan esos 4K. Por mucho que saquen 4K, si no lo sacan con suficiencia, pues tampoco conseguimos demasiado. Bueno, pues ahí tendríamos una, y si nos fuéramos a una de gama más alta, por ejemplo este 400 o esta Gigabyte GeForce, fijaros, esta es la marca Gigabyte, que utiliza una Nvidia GeForce RTX 2070, que es una gama alta de Nvidia, con, bueno, aquí tiene tres disipadores, pero no sé si eso es dual realmente, o tres ventiladores, a ver, características, bueno, hay tantos modelos. Aquí tienes la Nvidia, máxima resolución, aquí lo tenéis, 7680 por 4320. A ver, el tema de resolución está muy bien, pero realmente a más de 4K hoy en día es difícil encontrar juegos o imágenes que más de 4K. Entonces, esas resoluciones tan altas, pues realmente es que no, igual no son necesarias. Entonces, a veces es mejor o no, depende de cómo queramos trabajar. Ya digo que los juegos a 4K existen, pero hay que mover todas esas texturas, esas imágenes, y son resoluciones inferiores. Entonces esta tiene mucha resolución, pero no es un parámetro tampoco. Como mínimo deberíamos tener hoy en día una 4K, siempre que el precio, siempre que vayamos a jugar, pues tener una 4K. Eh, Volvemos a lo que sea la presentación. Ya digo, las resoluciones máximas que van a admitir es un parámetro, la memoria. Bueno, pues es otro parámetro, es decir, las tarjetas gráficas dentro tienen memoria propia, independiente de la RAM del sistema, es otra memoria independiente. La memoria se suele llamar memoria de vídeo, VRAM, y suele contener en varios gigas. ¿Y para qué sirve esa memoria? Pues la idea ahí es almacenar imágenes, texturas, imágenes, lo que son imágenes geométricas, que no son imágenes directamente, es decir, hay que pasarlas a la pantalla, y eso es el renderizado, ¿no? Antes de mostrar por pantalla. Y unas texturas. ¿Qué son las texturas? Pues una imagen está compuesta de figuras geométricas, a lo mejor, una imagen 3D, pues se compone la imagen de un personaje de un videojuego, pues son imágenes compuestas a base de lo que decía antes, triángulos, rectángulos, imágenes que forman polígonos, ¿no? O sea, a ver si puedo ver eh, alguna imagen que nos pueda aclarar. Games. A ver si puedo ir a ver imágenes, vídeos.
más que esto, 3D Render Games. Bueno, aquí es un vídeo que te explica cómo el juegos, cómo se genera el renderizado, un personaje. A ver, pues no me funciona. Bueno, pues son imágenes que son 3D, pero que se componen esto, no sé si... Claro, eso, cuanto es la geometría del objeto, digamos, está ahí definida y a más número de o imágenes geométricas o más objetos geométricos, más, estos suelen ser imágenes que se denominan vectoriales, que se componen de polígonos, de figuras geométricas. Entonces, todo eso se renderiza para mostrar por pantalla. A una tarjeta gráfica con más potencia, pues el renderizado es mejor. No encuentro por aquí una imagen que se pudiera ver que fuera... I'm Bruce Robert Dell, the CEO. Cualquier figura que aparece son la composición de imágenes de pequeños polígonos, pequeños triángulos que se unen y crean lo que es el relieve, el 3D, ¿no? Entonces eso es lo que a la hora de mostrar el juego pues se tiene que generar muy rápidamente para que todo este refresco, este movimiento pues se haga en tiempo real, que es que tú lo veas y no notes ningún triángulo ni nada, ¿ves? También duplicar objetos, todo eso. Polígonos, aquí habla. Fijaros, el EFAN contiene que a esto 530.906 polígonos, que son pequeñas, bueno, son figuras geométricas y eso compone el relieve en 3D de la imagen. Ese relieve en 3D está compuesto pues esas figuras geométricas. Entonces esas figuras geométricas se guardan en la memoria y la memoria para que la GPU pues, acceda a ellas y realice el renderizado, que es que los una, los muestra a la pantalla para su visualización conjunta y tengamos esa imagen 3D, ¿no? Esa sí geometría luego se completa con texturas. Las texturas, pues a cada polígono le da un tono, una imagen, o sea, un color, un relieve, un pequeño textura pues, que hace que notemos pues, verdes, notemos cierto relieve, etcétera, cada píxel dentro de ese triángulo, ¿no? O polígono, perdón. Y ya conseguimos todas estas imágenes pues con relieve 3D. Dice un cactus con mucho detalle. Está hablando que se escanea del vídeo del mundo real para generar piedras muy similares, ¿no? Bueno, pues en definitiva lo que buscamos es tener en la memoria almacenado toda esa geometría y la GPU va a acceder a esa geometría para renderizarla. ¿Y con qué ventaja tendremos? Bueno, pues que no vamos a utilizar la memoria RAM del sistema, es decir, liberamos al sistema de almacenar toda esa información que necesita la GPU. GPU, ya digo, con sus CUDA cores o sus stream cores, pues recoge toda esa geometría y realiza el renderizado. Bueno, es importante, pues, por tanto, tener una cantidad mínima de memoria. Claro, ¿cuánto necesitamos de memoria? Pues depende de la resolución de la imagen, es decir, cuántos píxeles queramos mostrar por pantalla. Realmente tener mucha memoria no es tampoco tan importante si trabajamos con resoluciones bajas. Aquí tenemos unos valores típicos de RAM típico, de VRAM sería, que no lo he definido bien aquí, sería memoria de vídeo que tendría unos 4 GB para trabajar a 1080p, sería lo adecuado.
y de 6 a 8 cuando ya saltamos a 1440p, que es otra resolución intermedia entre el Full HD y el 4K, o a 4K, ¿no? La tarjeta gráfica con 6 a 8 gigas de RAM. Es importante entender que la VRAM, la memoria de vídeo, no es que sea decisiva en cuanto a los frames por segundo, aunque sí es importante, bueno, pues cuando se trabaja con resoluciones elevadas, ¿no? O el renderizado de las texturas no es lo suficientemente rápido. Es decir, sí que es importante la velocidad del boost de la VRAM y la velocidad de acceso a memoria, ancho de palabra y velocidad de transferencia, eso es importante trabajando a resoluciones altas, ¿no? Pero lo más importante respecto al renderizado está en la propia GPU o en los frames por segundo, que es capaz de generar esa velocidad en la que genera imágenes por segundo, renderiza imágenes por segundo, dependen en gran medida de la GPU, ¿no? Tipos de memoria es la GDDR, que es una versión DDR gráfica, ¿no? Adaptada un poco al mundo de características gráficas. En sus versiones actuales hay 5 y 6, pero sí que existen otras memorias de mejores prestaciones, la GDDRX, mejora GDDR, y PHM, que son más caras y están ahora utilizándose en cuestiones muy específicas, no es de un ámbito muy general, ¿no? Su utilización. Bueno, pues ya digo que la memoria de vídeo está dentro de la propia tarjeta y accede la GPU rápidamente a ella, no tiene que ir a la RAM del sistema y libera por tanto a la RAM del sistema de estas tareas. ¿Qué otras características tenemos que tener en cuenta? La frecuencia nominal y la frecuencia máxima del núcleo de la GPU, digamos, ¿no? Aquí deberíamos hablar de la frecuencia de la GPU, no del núcleo. Bueno, la nominal sería la frecuencia normal de funcionamiento, es decir, a cuál frecuencia trabaja la GPU o la tarjeta gráfica, es la frecuencia a la que va a funcionar normalmente. Que existe también una frecuencia máxima o frecuencia de boost, se llama BOST, es una frecuencia donde se hace un overclocking controlado por parte de la tarjeta gráfica. A ver, aquí hay que entender que las tarjetas gráficas se calientan en exceso porque el renderizado supone mucho gasto de GPU y claro, hay mucho gasto de GPU, significa mucho uso de GPU y por tanto mucha electrónica funcionando, calentamiento, etcétera. Bueno, pues todo eso hace que el tema de overclocking, de sobrefrecuenciar una GPU para acelerar el funcionamiento, se controle mediante una opción que tienen ya de forma automática, que es una frecuencia máxima que la propia GPU es capaz de hacer. No hay que ir en nosotros a configurar nada para ejecutar esa GPU, digamos, o lanzar más frecuencia al GPU. Entonces tiene una frecuencia máxima, boost, que ya de forma automática es capaz de generar. Y lo que viene a hacer es básicamente que viendo si no tiene a lo mejor mucha carga que obliga a la frecuencia nominal, esta se aplica sobre todo los CUDA, los núcleos o los streams. Si ve que no es una carga excesiva en un momento determinado, lo que hace es concentrar sobre algunos CUDA la ejecución de ciertas tareas que no requiere a lo mejor todos los CUDAs de forma paralela, solo unos cuantos, pero les da más frecuencia a esos cuantos, es decir, a ese menor número de CUDAs trabajando a más frecuencia, ¿no? Entonces se consigue un rendimiento mayor de la GPU, ya digo, es controlado porque evita el sobrecalentamiento, evita que la GPU trabaje en márgenes muy altos de frecuencias muy altas, toda la GPU se sobrecaliente en exceso. Entonces evitamos pues que se bloquee la GPU o que deje de funcionar y que tenga las imágenes que produzcan saltos y cosas así que serían resultado de una GPU con mucho calentamiento, produciendo mucho calor, ¿no? Y bueno, las frecuencias sí que sirven pues también para comparar tarjetas de la misma generación o arquitectura. Normalmente eso es importante. Si son distintas generaciones, por ejemplo, la NVIDIA 1080 comparada con la NVIDIA 2080, estas frecuencias no son referencia, puesto que la arquitectura interna del diseño interno de la GPU es totalmente diferente y puede ser que a menor frecuencia una vaya más rápido que otra, porque el diseño interno es más óptimo y se ha mejorado, ¿no? Luego tenéis aquí en cuanto a técnicas 3D, pues el ROP, Render Operaciones Units, la cantidad de operaciones de renderizado que es capaz de realizar, shader, textura, pixel fill rate, bueno, son parámetros que se utilizan en lo que es la aceleración 3D, el renderizado 3D, que no voy a entrar en detalle, pero que podéis mirar en páginas web su significado.
Otro parámetro es el Thermal Design Power, la TDP, que es la potencia en vatios que va a producir como temperatura. La potencia, más que potencia, vamos a hablar de, no es consumo de energía, sino es calor generado, ¿no? Suelen darte los fabricantes como calor que genera la GPU o la GPU básicamente, ¿no? Entonces esto es proporcional al consumo energético, es decir, normalmente el consumo energético es mayor que el calor que genera en vatios. Entonces, bueno, pues es una medida de lo que se calienta la GPU y, bueno, ya te lo da el fabricante, pero también del consumo de esa GPU, que nos condiciona también la fuente de alimentación que hay que utilizar para las GPU. Las GPUs a menudo necesitan, aparte del PCI Express, se alimentan directamente de la fuente de alimentación, pueden necesitar conectores porque los ventiladores necesitan disipar, los ventiladores se alimentan claro, de conectores de la propia fuente de alimentación, es decir, necesitan una alimentación propia. La PCI Express da alimentación, o sea, les da corriente, pero aparte necesitan conectar más elementos